noches, qué gusto que puedan compartir este inicio de semana con nosotros, informándose de lo más destacado de todo lo que ha pasado a nivel nacional e internacional. Julio, ¿cómo estás? Buen inicio de semana. Igualmente para ti, con todo ese ánimo, Sandy, un excelente inicio de semana para ustedes que nos ven ahí en casita. Somos Todo Noticias TN23 en su programa A la Medida. Y bueno, esta jornada va a estar bastante interesante, Julio. Vamos a hablar de temas políticos, también temas legales. Hay que analizar ahí las dos vías, ¿no? ¿Qué está pasando? Así es, me parece muy bien. ¿Qué pasa si otros países vienen a querer decirnos qué hacer aquí en Guatemala? ¿Qué pasa también si en las manifestaciones se utilizan a los menores de edad? No lo sé, Sandy. Pero todo esto lo vamos a conocer en tan solo unos minutos. Mientras, prepárese para conocer nuestros titulares. Bienvenidos. Cancillería pide respeto a ONU y G13. Están a la espera de la resolución que puedan realizar las Naciones Unidas por el tema de CICIG. ¿Usan a los niños en asuntos políticos? Las imágenes de una protesta en Quetzaltenango han desatado la polémica en varios sectores del país. Ley en materia de antejuicio, análisis jurídico frente a un análisis político. Exploraremos las aristas de esta propuesta de ley que está en el Congreso de la República. Respaldan al Ejecutivo. Los 22 gobernadores departamentales aseguran que apoyan las acciones del presidente Jimmy Morales sobre la CICIG. Bajo nivel en lenguaje y matemática. La USAC coordina un nuevo sistema virtual de estudio preparatorio para aspirantes a ingresar a la máxima casa de estudios. Huracanes amenazan. Miles de personas se preparan para el fuerte impacto del huracán Florence en Estados Unidos, mientras que en el Caribe temen lo peor. En nuestro primer tema hablamos acerca de la solicitud de respeto que le piden a la ONU. Las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores confirmaron que están a la espera de esa resolución que pueda realizar la Organización de las Naciones Unidas por el tema de CICIG. La ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Erika Jovel Polanco, comentó que se espera una respuesta por parte del secretario general de las Naciones Unidas por el tema de la CICIG, a la que no se le renovó el mandato. La verdad es que el gobierno de la República de Guatemala ha sido muy enfático. Ustedes saben cuál es la decisión que ha tomado el gobierno de la República sobre este tema y estamos esperando una respuesta por parte del secretario general. Creemos que el secretario general, como lo mencioné anteriormente, está para servir a los estados. Los estados somos parte de la organización y él es un secretario general que tiene que responder a las necesidades de los estados. Jovel Polanco solicitó a los países que conforman el grupo de donantes, denominado G13, respeto a la posición del gobierno de Guatemala en relación al mandato de la CICIG. Pues la verdad es que creemos que el G13 tiene su postura, sin embargo, el gobierno de la República de Guatemala es soberano para poder tomar las decisiones que correspondan y nosotros pues tampoco estamos opinando respecto a las decisiones que tomen sus países, específicamente el G13, por lo que se le llama también a la comunidad internacional a que se respete la soberanía del gobierno. En otro tema, el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que la conferencia sobre seguridad y prosperidad entre el Triángulo Norte de Centroamérica, México y Estados Unidos no fue cancelada, solo se aplazó. Ha habido una comunicación entre los presidentes del Triángulo Norte. Asimismo, el presidente de la República de Guatemala ha conversado con el secretario Pompeo nuevamente sobre este tema, en donde se han puesto de acuerdo de poder definir una nueva fecha para poder realizar esta conferencia. Dado que existen todas las festividades a nivel del Triángulo Norte para la celebración de los días patrios y no ha sido posible por parte de los países poderla agendar, dado los compromisos que ya se tenían establecidos con relación a esta agenda. Entonces, para que ustedes sepan que esta conferencia no se ha cancelado,
no se ha suspendido, sino que únicamente la fecha se va a posponer para una nueva oportunidad donde todos los presidentes y donde todos los países que componen la conferencia puedan participar. Y bueno, en este tema, el senador republicano estadounidense Rand Paul se pronunció en redes sociales sobre el desembolso de fondos de su país hacia la CICIG. En un tuit, el político republicano y senador estadounidense por el estado de Kentucky se pronunció. En la red social escribió: continuaré oponiéndome al derroche del dinero de los contribuyentes estadounidenses en el extranjero. Todos los estadounidenses deberían oponerse a la financiación de los programas de las Naciones Unidas por parte de los Estados Unidos que infrinjan los derechos de las naciones soberanas. Guatemala puede investigar sus propios problemas sin que los Estados Unidos pague por ello a través de la ONU. Rand Paul es generalmente descrito como un libertario. Históricamente se ha opuesto a la intervención de los Estados Unidos en otros países, aunque a diferencia de su padre, un reconocido político, acepta que existe un papel para el ejército estadounidense en el mundo. Como muestra de su pensamiento contrario a intervenir en otros países, en julio de este año fue uno de los 2 únicos senadores que votaron en contra de una moción del Senado que apoyaban a la OTAN. A ver, y usted quizá en casita se ha preguntado, bueno, ¿y quiénes son el G13? Bueno, vamos a hacer el análisis acá precisamente a la medida. El G13 está compuesto por los siguientes países: Canadá, Alemania, Italia, España, Francia, Suecia, Suiza, Estados Unidos y el Reino Unido. Pero además se le suman al T13 el Banco Interamericano de Desarrollo BID, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Sistema de Naciones Unidas, así como la delegación de la Unión Europea en Guatemala y la Organización de Estados Americanos. Son los 13 donantes del país. El artículo 3 de la Convención de Viena afirma que, entre otras cosas, escuche esto por favor, la función esencial de una misión diplomática es desarrollar las relaciones económicas, culturales y científicas. Algunos miembros del G13, la percepción que existe es que se están extralimitando en sus funciones. Por ejemplo, el hecho de querer reunir a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad para hablar, en teoría hablar, o tratar de influir o incidir de alguna manera lo que es la resolución de los amparos que están por allí en ciernes. ¿Qué te parece, Sandy? Interesante, Julio. A mí me llama la atención que a veces ciertos grupos que tienen, pues, que dan apoyo al país, se creen con derecho a... Correcto. Cuando en realidad, obviamente, sus temas van en otro sentido. Como tú decías, temas pues que van fomentando esas relaciones que se puedan tener, el tema científico, sí, por supuesto, pero ya opinar en situaciones ya muy internas o querer influir también, ahí sí definitivamente se desvía, ¿no? Ahí está el gran problema precisamente en lo que tú estás indicando, Sandy. Eso es correcto. Las relaciones diplomáticas deben de ceñirse precisamente a eso, a la hermandad entre dos estados, entre dos pueblos, entre dos naciones, pero jamás significa que se debe de tratar de incidir dentro de lo que es la política interna y el quehacer de un estado, porque eso ya sobrepasa y extralimita las funciones de cualquier embajador. Es cierto que nos están apoyando con donaciones, con subvenciones y con préstamos. Pero no les da derecho a... Bravo, tú lo has dicho de excelente manera. Eso no les da derecho a... Sin embargo, quiero rescatar algo, Sandy. De este grupo de los G13 hubo un país que sí logró respetar esa soberanía y esa independencia funcional de lo que es el Estado guatemalteco, Estados Unidos. Claro. Definitivamente, y es que en realidad ahí se da el ejemplo porque entre países se tiene que apoyar. Está bien entonces el tema del apoyo, las relaciones bilaterales que se puedan dar, correcto, pero ya inmiscuirse en asuntos puramente internos ya es otro asunto. ¿Cómo se puede leer o qué lectura le darías tú a estos pronunciamientos del G13 en el tema de CICIG? Este es el problema que ha habido precisamente con el tema de CICIG e Iván Velázquez en este momento. El hecho de que trataron de mezclar lo que es su función propiamente dicho del combate a la corrupción y la impunidad con los asuntos internos del Estado guatemalteco. Esto no puede darse. Si me permites, con relación también al pronunciamiento, en este caso de la canciller Sandra Jovel, junto con la producción de A la Medida, vamos a compartir otra información importante para el análisis, Sandy. Mira, el artículo 183 de la Constitución, ya nuestros televidentes están bastante familiarizados con él. Dice que el presidente es el único funcionario público aquí en Guatemala que dirige la política exterior y las relaciones internacionales. La Constitución, nuestra máxima ley, lo dice. Además, recibe a los representantes diplomáticos, mientras que el artículo 268 de la Constitución habla de lo siguiente: la Corte de Constitucionalidad es el tribunal permanente de jurisdicción privativa cuya función esencial es la defensa del orden constitucional. ¿Sabes? Al final de cuentas,
La Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia tienen mucha culpa en esta situación cuando decidieron en su momento de mala manera, y eso aparte que sirvió para polarizar a la ciudadanía guatemalteca, decidieron hacer resoluciones políticas y no apegadas a derechos, resoluciones incluso en temas que no le competen, y aquí estamos viendo ya las consecuencias. Hoy pareciera ser, Sandy, que cualquiera, y aquí estoy hablando con todo respeto del cualquiera porque el G13 nos apoya, pero que nos apoyen no significa que nos tengan que venir a condicionar de esa manera. Exacto. Pues ya quieren mandar aquí en este país. ¿Qué pasaría si un embajador nuestro quiere hacer lo mismo en sus países? Definitivamente no lo aceptarían, pero Bravo. Eso era lo que yo quisiera resaltar, Julio, el tema de condicionar una ayuda. Entonces deja de ser esa ayuda, porque entonces lo que buscamos es otro fin. Es correcto, entonces ya deja de ser una ayuda desinteresada como tal, sino que empieza a ser una cuestión de incidencia política de intereses. Habrá que ver qué tipo de intereses, porque a mí me llama la atención, al final de cuentas, el mayor donante para Guatemala y para el tema de CICIG también ha sido Estados Unidos. ¿Recuerdas tú que por lo menos el 44% del presupuesto de CICIG proviene de ese país? Y ellos en ese sentido fueron bastante respetuosos. Yo creo que aquí el llamado es a la cordura, pero ahora no solo de los señores embajadores, representantes diplomáticos, sino también de los señores de la Corte de Constitucionalidad. Los magistrados deben de ceñirse a lo que les compete, que es la defensa del orden constitucional, y dejar de estarse metiendo en lo que a ellos no les compete. Ya lo vimos, artículo 183. ¿Quién es el único que puede ver las relaciones internacionales? El presidente. Definitivamente, y todas estas decisiones bien las han amparado en temas legales, ¿no? Correcto, Sandy. Obviamente hay que entonces respetar esa investidura que se le ha dado. En el voto se le dio entonces la posibilidad de poder dirigir este país, y ahora pues hay que respetar también esta situación. Pero aparte de ello, Julio, yo creo que en toda esta situación que se está dando con el tema de CICIG, con diferentes temas, lo que se tiene que buscar al final es el bien del país. Correcto, Sandy. No quedar bien con otras personas. No quedar bien con otras personas ni con otras naciones o países amigos solo porque ellos quieren o piensan que eso es lo bueno. Lo peor que ha pasado aquí en Guatemala es que nos han venido a imponer ideas, modelos que vienen del extranjero y que no son funcionales aquí en nuestro país. Entonces, yo no sé si los ciudadanos de estos países que integran, los 9 países que están representados en el G13 y los distintos organismos internacionales, estarán conscientes de lo que están haciendo sus representantes diplomáticos en este país. Seguramente no. Entonces, creo que también es importante en este mes patrio, aprovechando que estamos en el mes de septiembre, lo que les decía, si el tema de la corrupción y la impunidad está en Guatemala, que sean los guatemaltecos los que empecemos a combatirlo, pero también nosotros los guatemaltecos que empecemos a hacernos respetar en todo plano, inclusive el plano internacional. Muy buena conclusión, Julio. Con eso nos vamos a la pausa, pero tenemos otro tema que vamos a abordar en tan solo unos momentos. Ya volvemos. Somos a la medida. Muchas gracias por continuar con nosotros. Hablemos del ciclo escolar. Las autoridades de educación han dado a conocer que este ciclo finalizará el 26 de octubre. Conozca los detalles al respecto. A diferencia de otros años, el ciclo escolar 2018 inició el 8 de enero, una semana antes de lo establecido, por lo que las autoridades indicaron que las clases terminarán a finales del mes de octubre. Eso sí es importante recalcar, la invitación a todos los docentes y a todos los supervisores y CTAs que el ciclo oficialmente termina hasta el 26 de octubre y no hay ninguna excusa para terminarlo antes. Los portales para entregas de notas permanecen abiertos, los portales para recepción de papelería permanecen abiertos. Si llegamos hasta el 26 de octubre ya es una primera meta cumplida y creo que a pesar de todas las vicisitudes naturales y antropogénicas podremos cumplir un buen día de clases. Asimismo, el viceministro indicó que para el desfile del 15 de septiembre en la ciudad capital, más de 110 establecimientos estarán participando y se espera que todo marche con tranquilidad y normalidad. Estamos con un desfile en el que participarán, si no me equivoco, 110 instituciones. Están divididas las bandas que participarán, no se permiten pelotones, solo van banderas y las bandas en bloques afines entre sí. Por ejemplo, las bandas de guerra van acompañadas con las bandas de guerra, las bandas marciales van acompañadas de bandas marciales y las bandas que tienen estilo musical
de otro tipo van con este tipo de bandas, para que podamos apreciar en conjunto cada uno de los estilos que hay de banda. El desfile sigue viento en popa, el desfile sigue con las características que ha tenido siempre de un desfile cívico, en donde los escolares tienen el mejor de los ánimos de manifestar esa vocación cívica. Aprovechando el tema de los desfiles, el viceministro recordó que si bien todas las personas tienen derecho a manifestar su apoyo o rechazo a ciertas situaciones del país, se deben respetar los tiempos y los lugares para hacerlo. En derecho perfecto a su expresión, pero que este tipo de actividades no es el escenario ideal para manifestarlas, sobre todo porque estamos celebrando el mes patrio y el mes de la unión. Lo mismo hubiera sucedido en caso contrario. Nosotros no nos oponemos al derecho de libre expresión de los jóvenes, lo tienen, pero para todo hay un escenario, y creo que no podemos en un escenario de fiestas patrias en donde no se enaltece a nadie en particular, sino que se enaltece a nuestra patria como un sentimiento abstracto del colectivo social. No se tienen que dar esas manifestaciones. El director departamental ya se comunicó con los directores de esos establecimientos y tomarán las medidas correspondientes. A ver, qué tema más polémico, porque nadie dice que no se tengan que hacer manifestaciones. De hecho, si usted me lo permite, voy a compartir lo siguiente en casita con usted. El artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos afirma que toda, sin excepción, persona tiene derecho a la libertad de reunión, a la libertad de asociación pacífica. Esto entiéndase inclusive las manifestaciones. Sin embargo, lo que no se ve bien es que se utilice a menores de edad para fines mera o estrictamente políticos, porque es que aquí es donde desvirtuamos algo tan lindo. Hablábamos contigo, Sandy, fuera de cámara, que estos desfiles alusivos al 15 de septiembre son algo tan tradicional, tan lindo de Guatemala, pero aprovechar para que menores de edad, de primaria, lleven pancartas con mensajes políticos, como lamentablemente sucedió en la bella ciudad del sexto estado de Los Altos, quiero decir, en este caso, Quetzaltenango, eso es lo que no se ve tan bien. Definitivamente, aquí estamos desvirtuando o estamos pues mezclando temas. Una cosa es el amor a la patria, todo lo que se lleva a cabo, los desfiles, estas actividades cívicas que en realidad pues alegran y todo, y otra cosa es ya meter temas políticos en desfiles que son muy patrios, hay que mencionarlo. Sí. Entonces, ¿qué tanto puede ir afectando al final? Porque los niños obviamente ni comprenden la situación. Tú lo has dicho precisamente, es que los niños realmente, como son niños tan inocentes, ellos no saben todas las aristas de un entorno político como este, y entonces los hacen llevar, porque aquí son los adultos los que les preparan esos carteles, los que los ponen a desfilar dando ese tipo de mensajes, y creo que eso no fortalece para nada, ni la unidad nacional ni la función cívica. Es decir, ya cuando estos chicos tengan ese pleno razonamiento, sean mayores de edad, pues que protesten, que hagan sus manifestaciones, pero tampoco aprovechar estos desfiles cívicos. ¿Cuánto tiempo hay que preparar a estos chicos para que puedan desfilar en sus bandas, sean pequeños, sean mayores, todo el año? Para que se desvirtúe de esta manera, no está bien, no con los menores de edad. Y tampoco los confundamos, porque hay que mencionar algo, cada persona tiene la libertad de poder tener algún tipo de pensamiento, de ideología. Y entonces, ¿por qué nosotros tenemos que imponerles esta ideología desde pequeños? Mira, y sobre eso que acabas de decir, que es por demás importante, junto contigo y producción de A la Medida, vamos a compartir una información que usted en casa tiene que analizar y ver. Se decidió, cuando esto sucedió, sancionar a los directores de las escuelas que utilizaron esas pancartas con mensajes políticos. El colectivo considera que esto viola la libertad de expresión, que es otro derecho humano. Dice el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y a la libertad de expresión. Sin embargo, aunque esto por supuesto que es cierto y es un derecho garantizado no solo en esta Declaración de Derechos Humanos, sino que en la misma Constitución, jamás nos dice que a los menores chiquititos podemos instrumentalizarlos para esa situación. Esa es la parte en la cual yo sí estoy de acuerdo con que se den las sanciones respectivas, porque alguien tiene que ser responsable de que los niñitos hayan llevado a la fuerza seguramente ese tipo de mensajes, independientemente que la gente pueda estar de acuerdo o no de acuerdo con el mensaje mismo.
Y es que si se tiene el desacuerdo sobre algún tema, sobre alguna situación, se tienen denuncias que hacer, para eso están los espacios, ¿no? Correcto. En realidad, las manifestaciones que pueden llevar a cabo los adultos, las personas que ya suponemos que ya han podido analizar la situación y por ello es que tienen cierto criterio, pero utilizar estas actividades y convertirlas en un escenario político en realidad no es el caso. Estamos desvirtuando entonces la festividad, estamos utilizando de una forma diferente y mala este tipo de actividades, entonces no nos tenemos que llevar por eso. Están los espacios, se han convocado diferentes manifestaciones, marchas, esos son los lugares para que podamos hacer este tipo de exigencias, pero una actividad cívica jamás. Para concluir este tema, dejemos a los niños ser niños y dejemos que la celebración de estas fiestas patrias de independencia sean eso. No hagamos, por favor, una especie de mitin o lotería político, lo que no debe ser así. Esa es la conclusión del tema, Sandy. Y bueno, vamos a continuar con otras noticias, así que por favor, acompáñenos. Y bueno, hablemos de las protestas y bloqueos que fueron anunciados para esta semana, que afectarán el flujo comercial, turismo y también la libre locomoción de miles de ciudadanos. Así lo alertaron los exportadores, quienes están preocupados por lo que pueda suceder. Todas esas horas perdidas tienen un efecto sobre la productividad, sobre el costo, sobre el tiempo de todas las personas, tanto en términos de negocios como en sus términos personales, aquellos que asisten a estudiar, aquellos que asisten a un tema de salud, aquellas personas que tienen que ir a terminar un trámite de algún proceso que personalmente están desarrollando, como también, por supuesto, aquellos que están colocando sus mercancías de cualquier tipo de industria, de una industria pequeña, de una industria muy grande. Entonces, el bloqueo tiene esa dificultad. La manifestación puede hacerse, pero el bloqueo es lo que nosotros definitivamente condenamos y solicitamos sobre todo a esas personas, a esas agrupaciones que se manifiestan, que lo hagan de una manera en que no interfieran con la libre locomoción de las personas y de las mercancías. El turismo también será impactado por las medidas de hecho. Totalmente, o sea, cualquier vehículo turístico, ya sea personas que viajan por su propia decisión en un vehículo o vehículos colectivos o cualquier tipo de manejo que se esté haciendo de turistas, movilizándolos de un lugar al otro, automáticamente, ¿qué experiencia pueden tener al querer viajar a un destino y no encontrar simple y sencillamente que están bloqueados y que pasarán su día ahí? La experiencia es muy mala y el recuerdo será pésimo. Así que tenemos que evitarlo a toda costa. Por un lado, aquí apelamos a la decisión de estas entidades que están manifestando para que desistan de bloquear. Por las amenazas de uno de los sindicatos del Ministerio de Desarrollo de tomar las instalaciones, el ministro de esa cartera aseguró que no está dispuesto a recibir chantajes. Aquí en A la Medida, la información. Pero no vamos a, por ningún motivo, nosotros permitir un chantaje, una extorsión, ni mucho menos que las instalaciones del Ministerio de Desarrollo Social pretendan ser tomadas por no querer negociar este pacto. Nosotros estamos comprometidos con Guatemala, estamos comprometidos con la calidad del gasto y no vamos a permitir por ningún motivo que nadie venga a poner en riesgo a la población más vulnerable, que es la población que está en pobreza y pobreza extrema. Nosotros ya tomamos las medidas necesarias, ya informamos a la PGN, al Ministerio Público, a la PDH, tenemos el acompañamiento de la PNC y vamos a seguir nosotros resguardando el interés nacional a través de las instituciones del Estado. Nosotros seguimos en completa libertad de negociación y pláticas, sin embargo nosotros no vamos a permitir ser víctimas de ningún chantaje. La solicitud de 6 bonos, aumento de vacaciones, la creación de 1000 puestos bajo el renglón 011 y la participación de miembros del comité de sindicato en nombramientos de plazas vacantes, plazas nuevas y ascensos son algunos de los aspectos por los que autoridades no ven viable este pacto colectivo. Negociarlo sería lesivo para el Estado, incurriríamos en una serie de delitos y también con ello nosotros no estaríamos procurando la calidad del gasto como se debe. Nosotros no podemos aceptar entregar bonos en estos tiempos como bono de Semana Santa, un bono por Navidad, un bono escolar. No podemos entregar todos estos tipos de bonos porque son bonos que no tienen ningún respaldo financiero y tampoco podríamos nosotros permitir un incremento del salario del 3% anual incremental
aumentar las vacaciones a todo el personal por cada año que tengan de antigüedad en el ministerio, y nosotros queremos dejar claro de que estamos dispuestos por ley a negociar un pacto colectivo, pero que venga en beneficio de la mayoría de los trabajadores del ministerio. El ministro indicó que no se pueden comprometer más de 50 millones de quetzales en pagos de bonos y dejar de atender a la población más vulnerable, pero ellos continuarán con el diálogo en favor de los trabajadores sin acceder a ningún chantaje. Y bueno, ahora nos vamos a ir a una pausa, pero regresamos en breve con más análisis. Usted ha llegado a tiempo para conocer estos temas jurídicos, las reformas a la ley de materia en antejuicios. Esta quedó fuera de la agenda que se conocerá este martes durante una sesión ordinaria del Congreso de la República. ¿Pero de qué trata? Aquí tenemos detalles al respecto. La iniciativa 5300, que busca reformas a la ley en materia de antejuicios, se sometería en tercera lectura por el Pleno del Congreso de la República este martes. Sin embargo, algunos de los diputados, durante instancia de jefes de bloques, votó porque se sacara de la agenda. El derecho es el derecho y la Constitución Política de la República de Guatemala es nuestra máxima autoridad en nuestro ordenamiento jurídico, y la Constitución dice muy bien claramente que le corresponde al Congreso de la República conocer los antejuicios de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, Tribunal Supremo Electoral, Corte Suprema de Justicia y Procurador de los Derechos Humanos. La presidenta de la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia se pronunció ante dichas reformas discutidas en el Legislativo. Mire, yo desconozco, no tengo el proyecto en mis manos, pero yo creo que no, aparte de que es un procedimiento administrativo, pero es mixto porque es jurisdiccional, yo creo que quitarle esa potestad a Corte Suprema de Justicia no es correcta, porque entonces ya sería un juicio político, netamente. El diputado ponente de las reformas, Fernando Linares, indicó que la iniciativa busca el cumplimiento de lo que establece la Constitución Política. Que se cumpla con la Constitución de la República y que no se abuse por parte de la Corte Suprema de Justicia en tener el monopolio de todos los antejuicios que se hacen en Guatemala. Se está violando la Constitución y se está evitando que haya equilibrio, como lo pusimos en la Constitución en el 85. Vaya usted a saber si en todo caso la medicina que se está proponiendo sea peor que la enfermedad. La iniciativa de ley 5300, para que usted lo tenga más claro, propone eliminar que la solicitud para retirar la inmunidad a un funcionario, conocida como antejuicio, sea conocida en primera instancia en el organismo judicial. Esta modificación legal propone que sea conocida en esta primera instancia por el Congreso de la República, que es quien impulsó precisamente esta situación. Pero, aunque esto no parece tener mucha lógica, Sandy, sí tenemos que decir algo. Aquí hay alguien que tiene la culpa de que esté pasando esto. Y en primera instancia creo que los primeros culpables son las Cortes. ¿Y a qué Cortes me refiero? En primer lugar, la Corte Suprema de Justicia y sobre todo la Corte de Constitucionalidad, porque en este tema de los antejuicios, los amparos, todo eso, pero particularmente los antejuicios, se les olvidó la parte jurídica y empezaron a fallar por la parte política. Y ahora resulta ser, fíjate cómo es esto de curioso, que el organismo más político de todos los que existen en un estado, en este caso el organismo legislativo, quiere hacerse cargo, mejor dicho, de los antejuicios. ¿Qué te parece? Vámonos a la parte legal, Julio. Sí. Me encanta saber este tema y también el análisis que tú nos haces, pero ¿qué dice la Constitución? ¿Qué dice la ley respecto al tema del antejuicio? Bien, esa es una excelente pregunta, de ahí debemos de partir. En este caso está normado y está como un derecho, ¿verdad? ¿Quiénes son los funcionarios? Que para empezar son muchísimos los funcionarios. Es que esa es otra cosa cuando se hizo la ley de antejuicio. Y luego de alguna manera queda resguardado en cuanto a que puede ser la Corte de Suprema de Justicia en lo normal. Ahora cuando son altísimos funcionarios entra a conocerlo la Corte de Constitucionalidad. Aquí hay una cosa que quiero comentar. Somos una república presidencialista, 3 presidentes de Estado, y tiene que haber un equilibrio de poderes, un balance, y también tiene que haber un control cruzado.
Si esto de alguna manera se cambiase, ese control cruzado puede correr el riesgo de perderse. Pero quiero hacer otra acotación, que aquí es donde hay pros y contras. El antejuicio termina siendo entonces un juicio político, que más que jurídico, aunque debe seguir la norma jurídica, termina siendo al final de cuentas político, y aquí es donde está la disyuntiva. Pero ¿será mejor acaso que el Congreso lo vea? Eso te iba a preguntar, ¿quita lo político el hecho que el Congreso de la República entre a conocerlo únicamente? No, al contrario, le da un poder bastante grande al poder o organismo legislativo en este juicio político. Si me permites, para ir aclarando un poquito esto, vamos con otra información en pantalla sobre este mismo tema. A ver, la ley en materia de antejuicio, que es lo que tú estabas preguntando, dice que aparte de que el Congreso es el ente político del país por excelencia, ya nos hemos preguntado acá en A la Medida si los diputados tendrán la calidad moral en algunos casos y la expertise jurídico-política para llevar a cabo esto. La iniciativa per se rompe el sistema republicano de pesos y contrapesos tan importantes en una república. Es probable que si esto se aprueba, lo que va a suceder, Sandy, no es secreto para nadie, una lluvia de amparos o inclusive de inconstitucionalidades van a llegar a las altas cortes. ¿Y podría ser algo inconstitucional que se pueda modificar entonces este tema de los antejuicios, Julio? ¿Sí caería entonces en un choque con la Constitución? Pudiera llegar a hacerlo inconstitucional en este sistema que te digo de pesos y contrapesos. El gran problema en el Congreso de la República es que de los 158 diputados hay unos que son muy entendidos y doctos en el tema legal, pero es que tampoco todos son abogados. Eso sí es cierto. Entonces ahí unos tienen una idea, otros tienen otra, está la parte política, se hace una mezcla de un montón de ingredientes, cual si fuera un licuado, y salen estas propuestas. Definitivamente esto se va a tener de alguna manera que ver de una forma también mucho más seria. Hoy por lo menos vi algo que fue positivo, que la instancia de jefes de bloque dijo no, porque la semana pasada, tú te recuerdas, en 2 días se pasó de la primera, la primera vista de esta ley, la primera lectura y la segunda. Estamos a un paso de que esto se apruebe. Así es, falta entonces la tercera lectura y la redacción final para que finalmente se pueda saber entonces, y valdría la pena hacer la consulta a la Corte de Constitucionalidad, que ahí sería entonces otro espacio. Pero bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos con otras noticias. Por favor, continúe con nosotros. Somos A la Medida. Gracias por continuar con nosotros. Le cuento que anualmente más de 3.500 estudiantes no logran ingresar a la Universidad de San Carlos de Guatemala debido a su bajo nivel de lenguaje y matemática. Por ello, se está coordinando un nuevo sistema virtual de estudio para preparar así a estas personas y que puedan arrancar de una forma muy positiva el próximo año. Nos preocupa cómo vienen preparados los estudiantes de nivel medio, en virtud que son muchos estudiantes que no logran ingresar. Acá vienen a estudiar aquellas personas que quizás tengan tiempo o trabajan y vienen después del trabajo a prepararse aquí a la universidad, pero muchos se dedican a trabajar y ya se olvidan de ingresar a la universidad. Es un problema que lo está analizando el señor rector Murphy Pais en estos momentos y con quien hemos estado platicando de hacer una reforma y un mejor apoyo para los estudiantes del PAP. Se está pensando en un PAP virtual que pueda y permita a aquellos estudiantes no solo de la capital, sino que del interior de la República, poder prepararse de esa forma, subir a una plataforma, ver temas que les interesan en la ciencia que han perdido, para poder fortalecer esos conocimientos que no han logrado obtener en el nivel medio. A la fecha, los estudiantes que arrancaron el programa académico preparatorio en este año en EPEM, poco a poco están ingresando a la unidad académica en la que deseaban estudiar. La forma virtual y presencial serían 2 opciones para los interesados. El sistema de educación y nivelación, conjuntamente con el sistema de aulas virtuales, están haciendo los programas, los cursos por esa vía para poder subirlos a una plataforma y que el otro año empiecen a funcionar desde ya. Actualmente el programa PAP tiene una duración de 9 meses y un único costo de 350 quetzales. Al inscribirse en el PAP, el estudiante se exonera de las pruebas de conocimientos básicos. Bien, en otras noticias, gobernadores de la República de Guatemala mostraron su apoyo al presidente Jimmy Morales.
En una conferencia de prensa realizada en el Palacio Nacional de la Cultura, los 22 gobernadores departamentales expresaron que respaldan las acciones realizadas por el mandatario Jimmy Morales en no renovar el mandato de la CICIG. Nosotros, los 22 gobernadores representantes del gobierno departamental de la República de Guatemala, nos solidarizamos con las decisiones tomadas por el señor presidente constitucional de la República en defensa de la soberanía de Guatemala y la dignidad de una nación libre e independiente. Que reconocemos que el señor presidente de la República es el jefe del Estado de Guatemala y representante de la unidad nacional y de los intereses del pueblo de Guatemala, según lo versa el artículo 182 de la Constitución Política de la República. También basados en la Constitución Política de la República, menciona que son funciones del señor presidente de la República, en el inciso A, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de nuestra nación. El gobernador de Guatemala indicó que apoyan la lucha contra la corrupción, pero sin injerencias internacionales. La lucha contra la corrupción, aquí tenemos 22 gobernadores y que a su vez somos 22 presidentes de los consejos departamentales de desarrollo. Yo creo que se ha aprobado en estos 3 años que hoy por hoy son los consejos comunitarios de desarrollo los que deciden, los que priorizan y los que hacen la auditoría social. La lucha contra la corrupción no es solo de un ente, es de todos los guatemaltecos. Por aparte, Rodolfo Salazar, gobernador de Sololá, se refirió a las manifestaciones realizadas en el occidente del país. El Ministerio de Gobernación Departamental y apegado a las políticas del presidente constitucional de la República, el licenciado Jimmy Morales, se garantiza el derecho a la manifestación, no así la obligación o la coacción en que puedan ser sujetos algunos habitantes de las poblaciones del departamento de Sololá. Y bueno, este martes la comisión específica que fiscalizará la compra del edificio del Ministerio Público en la zona 5 dará inicio con la primera reunión. La comisión específica creada bajo el Acuerdo Presidencial 5-2018 del Congreso de la República iniciará este martes la primera de las reuniones, donde se analizará la compra del edificio del Ministerio Público que se ubica en la colonia Rivillaga de la zona 5 capitalina. Durante esta primera reunión, los diputados harán un cronograma de actividades e instituciones que serán citadas, donde no se descarta a la ex titular del MP, Telma Aldana. Claro que si dentro de la fiscalización, el requerimiento de los documentos que se haga, se desprende que se tenga que citar a funcionarios, a varios funcionarios, tanto del Ministerio Público, de Finanzas, de la Contraloría General de Cuentas, pues lógicamente se van a citar. No descarto la posibilidad de invitar a la señora exfiscal Telma Aldana, si en dado caso se desprendiera la necesidad de que ella estuviera presente en el Congreso por alguna documentación presentada. La compra del edificio se realizó en el año 2017 por 35 millones de quetzales, valor que se realizará por la comisión específica y donde reiteran, será una investigación objetiva. No va a haber se va a externar ninguna opinión dentro de la comisión, sino que únicamente, como lo establece nuestra norma, va a ser remitida al Congreso para que ellos hagan sus propias conclusiones y ellos decidan. Aquí no estamos en un órgano jurisdiccional, que quede claro. Aquí ninguno de los 5 diputados somos jueces. Aquí lo que se va a hacer es un tema de fiscalización en donde la administración de la licenciada Telma Aldana va a tener la prueba de oro de demostrar que efectivamente no hubieron anomalías en la compra de ese edificio.